¿Qué tal, amigo? Les saluda a su meteorólogo Osmani Lorenzo. Decirles quiero que junio en Europa Occidental, este mes de junio de 2026 ha sido el más cálido de la historia. Y en toda Europa ha sido el segundo mes más cálido de la historia. Vamos a estar hablando de eso, de estas olas de calor que han estado afectando a Europa y por supuesto han tenido esos récords de temperaturas extremas. Y por supuesto la cantidad de fallecidos que ya hemos tenido en este verano debido a estas olas de calor. Sin más, invitarlo a que se suscriba al canal, comparte la información. Y si acaba de llegar, por supuesto, suscríbase, pero también apóyenos con ese like y coméntenos cómo está la situación meteorológica en su localidad. Bueno, comenzamos con esta imagen. Aquí le vamos a describir lo que es esas temperaturas extremas en Europa Occidental. Vean, estas líneas discontinuas representan el dominio de Europa Occidental. Partes de Italia, partes de Francia, y Reino Unido, España, Portugal. Bueno, como pueden ver en toda esta área aquí predomina colores cálidos. Si vamos a la leyenda, estos colores cálidos representan anomalías de temperatura. Fíjense que ven acá, vean este aquí en la leyenda, que es básicamente gran parte de toda Europa Occidental, representa temperaturas más cálido de lo normal. O sea, mucho más cálido de lo normal. Y este color rojo más intenso representa temperaturas récord, o sea, nunca registradas para un mes de junio en partes de España, partes ahí, zonas de Galicia, la zona interior ahí de todo lo que es España, también el norte ahí de País Vasco y gran parte del noroeste de Francia y el interior del Reino Unido. Ahí registramos temperaturas extremas. Fíjense que aquí básicamente no hay nada de color blanco y color azul. Este color blanco representa condiciones neutrales, que está ahí en Rusia, y el color azul incluso condiciones frías, o sea, temperaturas por debajo de lo que es normal para la época del año. Ha sido el mes más cálido de la historia, o el mes más cálido desde 1979, o sea, el junio más cálido desde 1979. Y como pueden ver, en 2023 teníamos, si se fijan aquí, esta gráfica que está muy descriptiva, lo que ha pasado entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Fíjense que a partir del 2000 predominan estas barras de color rojo. ¿Qué significa esto? Que la temperatura en el mes de junio ha sido siempre cálido. Y estas barras azules significa cuando junio está, digamos, con temperaturas por debajo de lo normal, o sea, temperaturas junio más frío o menos cálido, porque realmente es muy difícil tener frío en junio, ¿no? Pero esto aquí estamos hablando de anomalías, no de temperaturas absolutas. Fíjense que esas barras azules, como son anomalías negativas, predominan muy poco en el siglo XXI. Muy pocas barras azules, ahí las pueden contar. Y la mayoría son barras rojas y además con un valor mucho mayor. O sea, las barras azules apenas en condiciones cercanas a la neutralidad. Solamente por acá en 2011, 2012 por ahí, donde hay un poquito más. Pero tampoco nada del otro mundo. Pero sí esas barras rojas vean que marcadas. Pero finales del siglo XX, vean cómo tenemos un predominio total de esas barras azules. O sea, de condiciones de junio más frío de lo normal en todo el final del siglo XX, algo que cambió drásticamente para el siglo XXI. Vean las temperaturas. Anomalías de 2023, 2.75. El tercer junio más cálido de la historia, desde 1979 en el junio de 2023. Pero es que junio de 2025 superamos ese valor como el junio más cálido. Pero por si fuera poco, este año 2026 superamos ese valor de 2025, superamos el récord del año anterior. Y no solo eso, sino que por primera vez en la historia superamos los 3 grados Celsius de anomalía. Estamos hablando de condiciones bastante extremas que se han estado dejando en Europa. Más de 1000 fallecidos. Temperaturas por encima, muy fácil, por encima de los 40 grados Celsius. Y esto da el traste con esos golpes de calor que muchas veces terminan en condiciones extremas, en fatalidad. Bueno, básicamente esto es lo que le iba a mostrar de Europa Occidental. Por primera vez, repito, superamos los 3 grados Celsius, superamos el récord del año anterior, temperaturas realmente muy cálidas. Si nos vamos para el resto de Europa, donde también las temperaturas han estado bastante frías, exceptuando sectores de Rusia, sectores de Turquía, donde ahí han estado cercanas a la neutralidad, incluso zonas un poco más frías de lo normal ahí en el oeste de Rusia y Turquía. Pero en el resto, vean que predominan colores cálidos. Por tanto, fíjense aquí la leyenda, más frío de lo normal yéndose hacia el azul, más cálido de lo normal yéndose hacia el rojo. Recuerden que estos son anomalías, temperaturas por encima del promedio. 1.78 grados Celsius, las anomalías positivas para toda Europa.
el segundo junio más cálido en este año 2026, o sea, el segundo junio más cálido de la historia para toda Europa. Ahora estamos analizando toda Europa. Antes fue Europa Occidental, ahora toda Europa, que evidentemente esas anomalías ahora no son tan marcadas porque cubre un área más extensa, áreas donde digamos las condiciones climáticas cambian y digamos ese promedio no es tan marcado. Pero no obstante a eso, también se ha convertido en el segundo junio más cálido de toda Europa. Fíjense que aquí tenemos esta barra, o sea, esta gráfica, donde también se muestran esas anomalías. Básicamente se comporta muy parecido como a Europa Occidental. Fíjense a partir del 2000 que predominan esas barras de color rojo y esas barras de color azul antes del 2000, finales del siglo XX. Vean que el récord anterior data del 2019, una anomalía el récord anterior no, el récord actual data de 2019 de 1.87, porque recuerden que este junio para toda Europa ha sido el segundo junio más cálido de la historia, solamente superado por el junio del año 2019, donde tuvo una anomalía de 1.87. En este caso, este junio 2026 tuvo una anomalía de 1.78, lo cual es muchísimo también. Estuvo relativamente cerca del récord de 1.87 que data de 2019. O sea que estamos hablando de temperaturas extremas en toda Europa, y esto se debe principalmente a esa ola de calor que estuvo afectando sobre todo la segunda quincena del mes de junio, temperaturas por encima de los 40 grados en gran parte de Europa. Esto estuvo, repito, provocando esa ola de calor a partir de ese segundo mes de junio. Así que esto es lo que tenía para decirles. Tenemos el mes más cálido para Europa Occidental en toda su historia desde 1979, desde que se tienen más o menos estos datos, y teniendo en cuenta el promedio de 1991 a 2020. Repito, Europa Occidental con anomalías que por primera vez superan los 3 grados Celsius de anomalía, se convierte en el junio más cálido de toda la historia en Europa Occidental, y en el caso de toda Europa se convierte en el segundo junio más cálido de la historia, solamente superado por 2019 con una anomalía de 1.87 grados Celsius. Una brutalidad lo que hemos tenido durante este mes de junio. Y recuerden, está en formación lo que se conoce como el Niño, muy popularmente en las las redes sociales o en las televisiones como el Super Niño. ¿Por qué? Porque podríamos ver, si no, entre los tres o el niño más intenso de la historia, y esto cambia el patrón atmosférico, cambia el movimiento y la ubicación de las vaguadas, las dorsales, las altas presiones, y esto favorece, digamos, zonas donde va a estar mucho más cálido de lo normal, zonas donde va a estar más fría, y digamos que este niño, digamos que cambia el patrón atmosférico, la circulación general de la atmósfera a nivel global. Sin más, nos vemos en un próximo encuentro.